Mientras no afloran los acuerdos en la guerra en Ucrania y la invasión rusa allí, mientras en Perú hay todavía coletazos de la revuelta de la semana que ha tenido saldo trágico con muertos en las calles, toque de queda y todo un planteo político pidiendo la renuncia del presidente por parte de algunos parlamentarios, hay novedades en Europa, en otro de los países. Sí, hablamos específicamente de Israel, un tiroteo en Tel Aviv, al menos 2 muertos y 8 heridos. En este momento estamos hablando de un nuevo atentado allí. Allí estamos viendo las imágenes. Vamos a hablar con Carlos Gurovich, que está allí en Israel. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, 1, 2, 3, 4, ¿me escuchan? Sí, perfectamente bien, Carlos. Contanos cómo está la situación. La situación luego de que a las 20:30 hubiera un atentado en el centro de Tel Aviv, en el día jueves, en que todo el mundo sale, los jóvenes salen a los pubs y a los restaurantes, un terrorista abrió fuego contra uno de los bares. En ese momento hay 2 muertos, hay uno en estado muy grave y lo más increíble, las imágenes que ven ustedes es de la persecución que yo he visto en 43 años que vivo en Israel, muchos atentados, en vivo las cámaras siguiendo, corriendo atrás de los policías porque el terrorista no ha sido ubicado. Se cree que en el momento de los disparos, cuando todo el mundo sale corriendo del bar, él corre con todos los jóvenes y se mezcla y por lo tanto no se lo puede identificar. Carlos, en años no he visto miles de policías y fuerzas de seguridad han cerrado Tel Aviv, han cortado todos los medios de transporte, la ciudad está sitiada. Es decir, que aún a esta hora, en este momento, todavía el terrorista no fue localizado. No, y lo que hay que decir es que la recomendación de las fuerzas de seguridad a toda la gente que vive, imagínense como que es una zona como Las Cañitas en Buenos Aires, donde en la calle están los barcitos y arriba están los edificios. La sospecha es que el terrorista se haya introducido en alguna de las viviendas y la policía va recibiendo información a cada instante de alguien sospechoso y todos van corriendo hasta el lugar donde se cree que puede estar. No se lo ha ubicado todavía, han pasado más de 2 horas y por lo tanto lentamente hay un sitio en la ciudad de Tel Aviv en el que miles de policías, de fuerzas de seguridad de las 3 fuerzas están buscando al terrorista. Lamentablemente 2 jóvenes muertos, uno que pelea por su vida y otros 6 que están en condiciones muy delicadas. Hay que tener en cuenta que mañana, viernes, en Jerusalén, es el día del rezo de los musulmanes, estamos en la fiesta de Ramadán, y en la explanada del templo puede llegar a haber hasta 20.000 personas. Alcanza con que uno estornude para que se produzca un caos. Y esto ocurre en el momento en que Israel amplía sus relaciones con los países árabes sunitas y que de alguna manera el tema palestino queda de lado. Israel hoy tiene más amigos, podría decirse, en países árabes de lo que tenía hace 30 años atrás cuando firmó los primeros acuerdos de paz, y los palestinos se ven relegados. Y estos ataques de alguna manera son una forma de mantener presente el problema palestino para el mundo. O un mensaje para ir diciendo, miren, si no se ocupan de nosotros, no ayuda a que tengan nuevos amigos. La situación es bastante compleja y a todo esto se suma que en esta madrugada una de las miembros del gobierno renunció a su banca, no una cualquiera, sino la líder del bloque de la coalición, lo que ha dejado al gobierno en 60-60, hace falta 61 por lo menos para tener mayoría, lo que en cualquier momento también puede caer el gobierno, una situación que yo no recuerdo en muchos años, esta incertidumbre en Israel, luego de un periodo de tiempo en que hubo tranquilidad y seguridad en Israel. Sí, porque tras el liderazgo de Benjamín Netanyahu, efectivamente no se ha construido un liderazgo sólido, es todo muy inestable, como lo estás contando vos, en este equilibrio además complejo en medio del dolor, los atentados y la multiplicidad de planteos que a la política la atraviesan también allí en Israel, país al que van a estar yendo en 10 días, 12 días, el ministro Guado de Pedro, ministro del Interior, y 8 gobernadores argentinos. Exacto. Lo que debo decir es, mira, yo estuve en Buenos Aires para el 30 aniversario de la Embajada de Israel y tuve la oportunidad
de participar del encuentro que tuvo el ministro de Justicia de Israel, Gideon Sa'ar, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y todos los líderes de los bloques del Parlamento. Una reunión realmente muy interesante. Y en ese momento Sergio Massa dijo que planeaban venir a Israel, no sé si él o esta delegación, para aprender acerca de cómo se construyen coaliciones. Salvando una diferencia, que en Argentina la coalición gobernante ahora, que puede ser el Frente de Todos, de distintos partidos, si se desmiembra, el presidente sigue siendo el mismo. Aquí, con que mañana haya otro parlamentario del gobierno que decida salirse, el gobierno cae, y la diferencia es increíble. La presencia de Netanyahu en las sombras, realmente es increíble pensar hoy que quizás dentro de un par de meses tengamos que volver a elecciones y volver a lo que estábamos en una situación hace 3 años atrás, donde tuvimos 4 elecciones, más esta serie de atentados que de alguna manera ponen en vilo a la sociedad israelí. Y hay que decir que el aeropuerto, yo volví y el aeropuerto estaba repleto, la cantidad de turistas que han vuelto a ingresar a Israel, ya que el COVID está muy bajo, casi imperceptible la vida, ha vuelto a la normalidad en un 99.9%. Conseguir un pasaje para viajar a algún sitio en Israel, ahora en la fiesta de Pesaj, que es la Pascua judía, imposible. Y estos atentados vienen de alguna manera a recordarnos que hay un tema irresuelto y que frente a un gobierno que le cuesta mantenerse estable, son 8 partidos desde la izquierda, la izquierda de la izquierda y la derecha de la derecha, todos juntos con el centro en el medio. El primer ministro se la pasa haciendo juggling, diría yo, malabarismos para poder mantenerse en el poder y para que esta situación de alguna manera sea controlada. Ahora, Carlos, hablabas de una serie de atentados. Hace pocos días dimos cuenta o pocas semanas dimos cuenta de otro atentado también allí en Tel Aviv. En aquel momento hablábamos, bueno, que no había ninguna cercanía de ninguna celebración religiosa o fecha religiosa. Vos hablabas del Ramadán dentro de pocos días y de... No, ya comenzó, el Ramadán ya comenzó hace una semana y es usual que en la época de Ramadán las organizaciones terroristas aprovechan la festividad para realizar este tipo de atentados, cosa que los líderes religiosos mismos, hay que entender que en Israel el 20% de la población es árabe, árabes israelíes. Los líderes religiosos de la comunidad árabe israelí se oponen terminantemente a mezclar la festividad religiosa con atentados terroristas. En el Corán no está escrito que en la festividad de Ramadán haya que salir a cometer atentados. El tema pasa por otros lados. Carlos, enorme abrazo. Gracias, como siempre. Termina muy bien la tarde. Gracias a ustedes por la atención. Lamento mucho la circunstancia.